Muy bien, chicos, buenas tardes otra vez. En este caso vamos a seguir con los ejercicios que corresponden a la ecuación del gas ideal. Como ya vimos en el ejercicio pasado, pues fue un ejemplo muy sencillito sobre una de las formas de la ecuación del gas ideal, pero también hemos visto otros conceptos como el uso de las tablas o el uso de la carta de compresibilidad generalizada. Entonces, en este caso vamos a resolver el ejercicio 2.11 que viene ahí en su libro y bueno, vamos a leer lo que nos dice el problema, que nos pide que hay que determinar el volumen específico del refrigerante 12 a 1 megapascal y 50 grados centígrados. Utilizando el inciso A nos dice las tablas del refrigerante 12, el inciso B hay que hacerlo mediante la ecuación del gas ideal y en el inciso C el uso de la carta de compresibilidad generalizada. Hay que determinar también el error involucrado en el inciso B y en el inciso C. Entonces, empezando con la identificación de los datos, pues ya adelanté un poquito aquí. Tenemos que, pues en este caso, el refrigerante 12 nos dice que está a una presión de 1 megapascal y también nos dice que a una temperatura de 50 grados centígrados. Lo que nos está pidiendo es el volumen específico. Entonces, en el inciso A nos pide que lo determinemos mediante el uso de las tablas. En el inciso B, la ecuación del gas ideal, y en el inciso C, la carta de compresibilidad. Entonces, empezando con el inciso A, recordando lo que ya vimos en ejercicios pasados que corresponden al uso de las tablas, pues cuáles tablas las que hemos venido utilizando en toda la unidad. Entonces, recuerden que siempre debemos de conocer dos parámetros para poder identificar otro valor en las tablas, sea de agua o sea de refrigerante 12 o sea de cualquier otro material que nos especifiquen las tablas. Entonces, en este caso tenemos que refrigerante 12, entonces buscamos eso, pero por otro lado identificamos qué información es la que nos está dando. En este caso, pues es la presión y la temperatura. Entonces, vamos a la tabla de refrigerante 12, que en la tabla, permítanme, en la tabla refrigerante 12 sería la tabla A11 y la A12. Entonces, recuerden que en una tenemos la temperatura como parámetro inicial y en el otro la presión. Es indistinto el cómo lo hagamos, pero bueno, en este caso tenemos la presión que es 1 megapascal, entonces vamos a la tabla A12. ¿Sí? Entonces tenemos aquí que de este lado, tenemos lo que es la presión. Entonces aquí es donde vamos a identificar el 1 megapascal y luego de ahí vamos a ver qué temperatura de saturación le corresponde. Entonces vemos que a 1 megapascal le corresponden 41.64 grados centígrados como temperatura de saturación. Entonces recordemos que cuando la temperatura que nos da el sistema es mayor o es menor que la temperatura de saturación, pues nos dice si es o un vapor sobrecalentado o es una mezcla o es un líquido comprimido, etcétera. Que eso ya lo estuvimos viendo en clases pasadas. Entonces, en este caso tenemos que la temperatura de nuestro sistema son 50 grados centígrados. Entonces, si esta temperatura es mayor a la temperatura de saturación, asumimos que es un vapor sobrecalentado, ¿sí? Eso por reglas ya establecidas. Entonces, al ser un vapor sobrecalentado, pues hay que irnos a la tabla de vapor sobrecalentado, que serían la tabla A13. Entonces, en la tabla A13 que viene ahí en la siguiente página, pues vamos a buscar estas condiciones precisamente, que bueno, es la presión de 1 megapascal y buscamos la temperatura de 50 grados centígrados, que aquí está exactamente, ¿sí? Presión de 1 megapascal aquí y tenemos 50 grados centígrados, no sé si alcanzan a ver. Entonces, ahí tenemos que la primer columna corresponde al volumen específico, entonces así tal cual ese valor es el que vamos a tomar para volumen específico. Entonces,
De esa manera decimos que para el inciso A, el volumen específico sería igual a 0.01837 metros cúbicos sobre kilogramo. Y lo hacemos de forma directa. Es importante mencionarles que como los datos que vienen en la tabla son datos experimentales, se considera que son los datos más exactos. Es decir, que si nosotros tenemos forma de encontrar el valor en las tablas, es la mejor manera de hacerlo. Y es el dato más exacto porque son determinaciones experimentales. Sin embargo, no siempre los podemos utilizar. Es por eso que hay otras herramientas como la ecuación del gas ideal o la carta de compresibilidad. En este ejercicio vamos a hacer la determinación por las tres formas y vamos a ver el error para que podamos identificar o aprender tanto el uso de estas herramientas y luego identificar cuál es la más exacta bajo ciertas condiciones. Entonces, siguiendo con el inciso B, que es el uso de la ecuación del gas ideal, pues tenemos que, para el inciso B, la ecuación del gas ideal en su forma que involucra el volumen específico es la siguiente. Entonces, tenemos que la presión por el volumen específico es igual a R por T. Si se fijan, a diferencia de la fórmula que vimos en el ejemplo pasado, pues aquí no se involucra la masa. ¿Por qué? Porque en este caso tenemos volumen específico. Entonces recordemos que la diferencia entre el volumen y el volumen específico es que este está dado por unidad de masa. Entonces por eso se omite el valor de la masa en esta parte. Entonces, teniendo esta fórmula, podemos ver que bueno, lo que nosotros desconocemos es el volumen específico, por lo tanto, si despejamos la fórmula, tenemos que el volumen específico va a ser igual a R por T sobre la presión. ¿Sí? Entonces, con esta fórmula es con la que nosotros vamos a calcular el volumen específico. Entonces, la R, recordemos que es la que se saca de la tabla A1 que viene también aquí en el libro, ya la vimos igual en el ejercicio pasado, que así como vienen los datos del aire, vienen también datos para el refrigerante 12. Entonces, de ahí sacamos la R, la temperatura nos la está dando aquí, que son los 50 grados, que solamente tendríamos que convertirlos a Kelvin, y la presión también nos la da, que es 1 megapascal. Entonces, que en este caso, si queremos usar el dato directamente de la presión y de la temperatura, pues se puede y hacemos la conversión, o primero hacemos la conversión, es indistinto. Entonces, lo que vamos a hacer primero es determinar lo que es la temperatura en Kelvin, que recordemos que pues, va a ser 50 más 273.15, que eso nos va a dar una temperatura de 323.15. Entonces, esa la voy a anotar aquí. Y recordemos que también podemos hacer la conversión directa de megapascales a kilopascales para hacer la operación, o lo podemos hacer ya una vez realizada la operación, pero en mi caso es más fácil hacer la conversión antes. Entonces recordemos que 1 megapascal es igual a 1000 kilopascales. ¿Sí? Entonces, teniendo ya estos dos datos en las unidades que más se nos facilita, lo único que seguiría pues es sustituir o en la ecuación. Entonces, tenemos que el volumen específico va a ser igual y ponemos todos los datos. En el caso del valor de la R, les decía que está en la tabla A1 y encontramos el refrigerante 12 que está aquí, que bueno, el equivalente o otro nombre que tiene el refrigerante 12 es el difluorometano, y de ahí sacamos que la R es igual a 0.06876 y tenemos igual que está en kilojoules
por kilogramo por Kelvin. Entonces ahí tenemos el valor de la R. Luego tenemos la temperatura, que es esta que tenemos aquí, que serían los 323.15 Kelvin. Y luego tenemos la presión, que van a ser los 1000 kilopascales. Y de esta manera, pues, al igual que en el ejercicio pasado, pues aquí de esta forma solamente podemos eliminar los Kelvin, pero utilizando el factor de conversión, tenemos que 1 kilojoule es igual a 1 kilopascal por metro cúbico, ¿sí? Entonces, de esa manera, trabajando primero las unidades, pues eliminamos los kilojoules, eliminamos los Kelvin, eliminamos los kilopascales y nos van a quedar metros cúbicos sobre kilogramos, ¿sí? Entonces, lo que faltaría aquí pues es realizar las operaciones, que son 0.06876 por 323.15 dividido entre los 1000 kilopascales. Entonces, de esa manera tenemos que el volumen específico va a ser igual a, ya tengo aquí el resultado, sería 0.02235 metros cúbicos sobre kilogramo. Entonces, este sería el valor de acuerdo a la ecuación del gas ideal. Si se fijan, es diferente al que obtuvimos de las tablas. Entonces, por eso es que también, si recuerdan el ejercicio, pues nos pide que hay que determinar también el error en el inciso B y en el inciso C. Como ya vimos también en la parte teórica, el porcentaje de error no es más que un cálculo entre la comparación del valor de las tablas, que es un valor real, porque es obtenido de forma experimental, con un valor calculado, asumiendo que nuestro material o nuestro gas tiene un comportamiento ideal. Entonces, para ese porcentaje de error, pues vamos a aplicar la siguiente formulita, nada más que lo que voy a hacer es apuntar este volumen que calculamos y este otro que sacamos de las tablas de aquel lado para poder borrar esta parte. Entonces, bueno, voy a borrar esto. Y entonces, ahora vamos a ver que el porcentaje de error va a ser igual al valor absoluto, que por eso pongo esta línea, de la diferencia, porque en algunos casos, si tomamos en cuenta los signos, pues nos va a dar un valor negativo, pero en este caso por eso se especifica que solamente es el volumen absoluto, es decir, independientemente del signo, ya que lo que nos interesa ver es la diferencia entre ambos valores. Entonces sería el volumen, en este caso es el volumen específico de las tablas, menos el volumen específico calculado, entre el volumen específico de la tabla y todo eso por 100, ¿sí? Entonces, ya que tenemos la fórmula, pues solamente falta sustituir los valores que ya tenemos de aquel lado. Entonces, el porcentaje de error va a ser igual a la diferencia entre 0.01837, que corresponde al valor de las tablas, menos 0.02235, que corresponde al valor calculado, entre el valor de las tablas, que es 0.01837,
Como tanto los datos de arriba como los datos de abajo tienen las mismas unidades, pues se eliminarían, por eso ya no las puse, y todo esto sería por 100. Entonces, si realizamos esas operaciones, que sería 0.01837 menos 0.2235 entre 0.01837 por 100, obtenemos un resultado que nos dice que es 21.66. Entonces, este dato corresponde al porcentaje de error si nosotros utilizamos la ecuación del gas ideal en estas condiciones. ¿Sí? Entonces, vamos a anotar también por aquí el error, lo voy a poner aquí, de la ecuación ideal es 21.66 y lo voy a borrar. Entonces, bueno, ya tenemos el inciso A y el inciso B. Por último, nos dice que hay que hacer el cálculo mediante el uso de la carta de compresibilidad. Les decía que la carta de compresibilidad pues es esta que tenemos aquí. Entonces, para poder utilizar esta, recordemos la parte teórica, tenemos que determinar presión reducida y temperatura reducida, que ya vimos también en la parte de ahí que le subí, el material, perdón, que le subí ahí a la plataforma, tenemos las fórmulas y ahorita las vamos a repasar, pero para poder calcular tanto la presión reducida como la temperatura reducida necesitamos los valores críticos, porque tenemos que, bueno, aquí les voy a poner el inciso C, que es el uso de la carta de compresibilidad. Para esto necesitamos conocer la presión reducida, que se abrevia como P subíndice R, que esta va a ser igual a la presión entre la presión crítica igual la temperatura reducida, pues es igual a la temperatura entre la temperatura crítica. ¿De dónde salen la presión crítica y la temperatura crítica? Bueno, pues esos son datos que vienen en la tabla 1. De ahí donde mismo que sacamos la constante R, ahí vienen también los datos de presión y temperatura crítica, pero del otro lado de la tabla. Es decir, aquí en estos primeros valores tenemos el valor de la R y luego en las otras columnas tenemos lo que es el valor de la temperatura y presión críticas. Entonces, e incluso la del volumen crítico también. Entonces, de ahí es de donde vamos a sacar esos datos para poder calcular. Las unidades en las que viene la presión aquí son megapascales, entonces nada más hay que cuidar que tanto la presión como la presión crítica, al igual que la temperatura y temperatura crítica, estén en las mismas unidades. Entonces, de esa manera, pues nada más sustituimos aquí y vemos que, bueno, la presión es un megapascal que se va a dividir entre la presión crítica que viene ahí en la tabla para el refrigerante 12, que es de 4.01, y luego ahorita hacemos la operación, y la temperatura pues está aquí en Kelvin también, que ya la tenemos ahí, entonces sería esto igual a los 323.15 Kelvin entre la temperatura crítica, que es 384.7. ¿Sí? Entonces, ya que tenemos esos datos, pues hacemos las operaciones correspondientes y para la presión reducida tenemos que sería igual a 0.249 y la temperatura reducida sería 0.84. Entonces, con estos dos, lo que determinamos es
el valor de Z, ¿sí? Que este lo vamos a sacar precisamente de esta tablita, ¿sí? En este caso, esta tablita es la que les digo que viene ahí. Ahorita vamos a resolver así el problema. Voy a subir otro video en particular para ver el uso de las tablas. No es muy complicado usarlas, pero tiene su lado ahí un poquito tedioso porque hay que buscar la intersección entre dos parámetros. De este lado tenemos el factor de compresibilidad que es Z, y luego tenemos unas líneas que corresponden al volumen, a la temperatura reducida y a la presión reducida. Entonces, donde sea la intersección de esos dos valores es que determinamos el otro. Entonces, aquí tenemos en la parte de abajo la presión reducida, y es aquí donde vamos a buscar el valor de 0.24, que es el que calculamos ahí. Entonces vemos aquí el valor de 0.24 en el eje X, y luego en las líneas que tenemos aquí de este lado buscamos el otro valor para la temperatura reducida, que es el de 0.84. Entonces, ya que buscamos el 0.84 que está por aquí, bueno, está aquí el 0.85, y luego acá la intersección del 0.24, entonces yo les recomiendo que usen una regla, es un poquito más fácil, o una hoja para guiarnos ahí. Entonces, pero más o menos en esta zona es donde tenemos el valor que nosotros estamos buscando. Entonces, esa intersección que nosotros encontremos la pasamos o la trasladamos directamente al valor que corresponde para Z en el eje Y, ¿sí? Y ese valor de Z es el que nosotros vamos a utilizar precisamente para el cálculo del volumen específico. Entonces, considerando que nuestro valor está en esta zona, decimos que el valor de Z para este caso va a ser igual. Bueno, yo ya lo hice con más detalle, pero ustedes háganlo ahí. Entonces nos va a dar un valor de Z de 0.83 aproximadamente, porque pues obviamente dependiendo de qué tan hábiles somos para encontrar el valor de Z aquí en la tabla, ¿sí? Pero básicamente les digo, buscando la intersección entre este valor de presión reducida y este de temperatura reducida es que sacamos ese valor de Z. Para mayor comprensión sobre esto, les repito, voy a subir otro video para complementar esto. Pero bueno, una vez que determinamos el valor de Z, que ese lo voy a dejar ahí en un ladito y voy a borrar lo demás para continuar con el cálculo. Con ese valor de Z, el por qué lo necesitamos, pues es porque nos dice que en las fórmulas que ya vimos, nos dice que Z es igual al volumen específico real entre el volumen específico ideal. ¿Sí? ¿Cuál es el volumen específico ideal? Pues el que calculamos en el inciso anterior. Entonces, si se fijan, en este caso nosotros tenemos el valor de Z y tenemos el valor del volumen específico ideal. Entonces, despejando el volumen específico real, tenemos que va a ser igual a Z por el volumen específico ideal. Y sustituyendo los valores que ya tenemos, entonces vemos que el volumen específico real sería igual, bueno, aquí le voy a poner real, y real va a ser igual al valor de Z, que sería 0.83, por el volumen ideal, que es el que está allá, que es 0.02235 metros cúbicos sobre kilogramo. Si se fijan, aquí estamos utilizando precisamente este factor por el cálculo ideal, que como ya vimos en la parte de teoría, pues básicamente el uso de este factor es precisamente para tratar de corregir
el error que se genera utilizando la ecuación del gas ideal, tal cual, cuando no tenemos un sistema muy ideal, que digamos. Entonces, realizando estas operaciones tenemos que el volumen específico real calculado va a ser igual a 0.0185505 metros cúbicos sobre kilogramo, ¿sí? Entonces, este sería el volumen específico calculado o determinado mediante la carta de compresibilidad. Entonces, si se fijan, ya tenemos 3 valores de volumen específico dependiendo de cada inciso. Este lo voy a anotar aquí de este lado también. Y lo único que nos faltaría sería calcular el porcentaje de error, que al igual que en el otro inciso, pues es la comparación entre el valor de la tabla con el valor calculado. Entonces tenemos que el porcentaje de error para el inciso C va a ser igual a la diferencia entre el valor de la tabla, que sería 0.01837, menos el que calculamos, que fue 0.0185505, entre 0.01837, todo esto por 100. ¿Sí? Entonces, ya que hacemos las operaciones correspondientes, tenemos entonces que el porcentaje de error va a ser igual a 0.98. Eso para el caso del uso de la carta de compresibilidad. Y de esta manera pues concluimos la solución del problema. Pero trabajando un poquito más la parte del análisis, el por qué hacemos la comparación con tanto las tablas, el uso de la ecuación del gas ideal y la carta de compresibilidad, pues como ya les decía, o sea, es una comprobación de la teoría que ya vimos y del por qué es importante también conocerla o aprender el uso de la carta de compresibilidad. Bien dijimos ya en la parte teórica que no todos los gases se comportan como un gas ideal, pero la ecuación del gas ideal es muy práctica porque es fácil de utilizar y la podemos calcular parámetros sin hacer pruebas experimentales. Entonces, eso es lo importante del uso de esto. Y pues finalmente la comprobación de que precisamente mediante el uso de la carta de compresibilidad pues podemos compensar un poquito el error, porque si se fijan, usando la ecuación tal cual del gas ideal tenemos un error del 21.66%, lo cual no es aceptable para su aplicación. Sin embargo, corrigiendo ese dato con el factor de compresibilidad, que es el valor de Z, logramos reducir ese error a un 0.98%, lo cual está por debajo del 1% y que para la mayoría de las aplicaciones de ingeniería pues es completamente aceptable. Entonces, con esto concluimos este ejercicio, la aplicación de las fórmulas que ya hemos visto, y por ahí les voy a dejar ejercicios de tarea para que practiquen esta